No, estás en la misma diapositiva, Karina. Se ve que tengo que cerrar de nuevo y volver a ir a ese. Sí. Bien, voy a comentar un poquito los dos recursos que seguimos incorporando para este entendimiento de una educación ambiental. El primero es un film animado que se llama Pachamama, ¿sí? Es un film argentino que transcurre durante los primeros años de la conquista, allá por el siglo XVI, y su fundamento es totalmente actual. La defensa de la naturaleza y los recursos naturales de un pueblo ante la invasión y el saqueo de los poderosos. Se puede trabajar con nuestros niños, es un video animado muy interesante. Al igual que el otro recurso que plantea Karina, que es una huerta en casa. ¿tá? Este es un material que podemos sacar desde Biblioteca País. Es un recurso que está muy lindo, muy fácil de leer, y muy fácil de aplicar también, diría yo. Bien, ambos recursos para disfrutar con nuestros niños. La película de la Pachamama, les cuento que la vi, también tuve la experiencia de alguna escuela que la miró y es muy tierna, entretenida, realmente muy interesante. También se pueden compartir en CREA cualquiera de los dos recursos con nuestros alumnos, que también es una posibilidad bastante interesante. Nos surge un poquito acá la importancia del sentido que tenemos que encontrar a ese plantado de árboles, pero también nos preguntamos, ¿por qué el plantado de árboles puede ser una actividad de ecología? ¿Y qué diferencias tiene esto con la educación ambiental? Bien. Sería esta la siguiente. ¿Se ve la pregunta? No, aún no. No, Karina. Bueno, para que la actividad sea, a ver, hay como dos preguntas ahí. ¿Por qué el plantado de árboles puede ser una actividad de ecología? Bueno, cuando nosotros no nos metemos en, vamos a ver la presentación ahí, cuando nos metemos en el cuidado del árbol, plantarlo, sus características, el lugar, y un montón de cuestiones que son de las ciencias naturales, como dice esta diapositiva, aún no hemos cruzado la línea. Estamos trabajando solo desde la ecología. ¿Tá? No es una concepción de educación ambiental, sino que estamos aún trabajando cuestiones ecológicas, del cuidado ecológico y de la naturaleza. No es esto una crítica, es una actividad en realidad súper interesante de hacer, identificar árboles, saber cuándo vamos a plantar, conocerlos, ver sus características, ver su crecimiento, cuidarlo, saber lo que necesita, estudiar la fotosíntesis, bueno, un montón de cuestiones que se pueden hacer con los árboles, ecología, ciencias naturales. Pero hay que cruzar la línea para trabajar educación ambiental, hay que ir un poquito más. Entonces, hay que, bueno, hay que identificar las especies. ¿Y cuándo? Bueno, por aquí tenemos, a ver si lo pongo para este lado, se hace necesario, además, una particular lectura del contexto y la historia de las prácticas socioculturales, las ideologías que las atraviesan y la capacidad política de actuación humana, cuestiones que contribuyen a perfilar las identidades y vínculos con lo ambiental. Aquí lo que debemos hacer es integrar a la comunidad. Si yo decido plantar árboles en algún lugar, bueno, ¿quiénes son los que están interesados en hacer eso? ¿Qué comunidad es? ¿Qué historia tiene? ¿Qué relaciones tienen con ese medio para poder plantar estos árboles ahí? ¿Hablamos de la plaza? ¿Hablamos de la vereda? ¿Hablamos de la escuela? Entonces, los involucrados, los adultos que les puede interesar eso, tienen que ser parte de esta actividad. Tenemos que saber por qué les interesa esto, si es que les interesa. Tenemos que conocer sus historias, si vamos a plantar un determinado árbol, tenemos que saber por qué decidimos que ese es el que vamos a plantar, y preguntar quizás a los involucrados si les interesa ese árbol o otro.
esta definición, definición no. Esto que acabo de leer es de Alcira Rivarosa. ¿Pasó la diapositiva? No. Cierro, así la vuelvo a abrir. Ahí. ¿Ahí sí? Bien. Es un fragmento de un artículo de esta autora argentina, Alcira Rivarosa, Aportes a la identidad de la educación ambiental, estudios y enfoques para su didáctica. Es un libro que va a estar como material. Ella hace referencia sobre la identidad de la educación ambiental, por tanto hace referencia al contexto. Entonces, si hablamos de la actividad de plantar árboles, pensaremos dónde estamos ubicados, cuáles son los intereses de ese medio, y como puse por acá arriba, naturaleza, arte, emociones, testimonios, cultura, serán importantes para esta actividad, para poder articular y cruzar la línea de lo ecológico a la educación ambiental. Acá también tenemos otra síntesis de esta autora. La educación ambiental debe atender y promover a la formación de un pensamiento complejo, y la construcción de un tipo de conocimiento que articule interpretaciones de sociedad, de naturaleza, y democratice las intervenciones. Muy importante entonces que el conocimiento de ese lugar y de esa sociedad donde yo voy a hacer esa plantación, tiene que estar aquí. Por eso habla de pensamiento complejo. No me quedo con la ecología, voy un poquito más. Voy a cerrar, así a ver si pasa la otra. ¿Pasó a la otra diapositiva? ¿Sí? Bueno, en cada respuesta, en cada pregunta de esta intervención, vamos a dejarles recursos. Mariela habló anteriormente de una película y de la Biblioteca Ceibal. Acá les vamos a dejar algunos más. Estos recursos son sobre la identificación de árboles. Uno es el de la DINAMA, porque preguntarme qué árbol voy a plantar es muy importante, y por tanto debería identificarlo. Estoy en un trabajo ecológico. Después está el grupo Guayubira, que es un grupo donde se habla mucho sobre monte nativo, las plantaciones de Uruguay, y varias cuestiones políticas también, y sociales y económicas están en esa página. Y después me parece importante el canal de Raúl Nin, porque él tiene muchos videos. Es un ingeniero uruguayo que vive en Rocha, y el material que él tiene no es solo ecológico, sino que también habla de la historia, nos cuenta muchas cuestiones de estos árboles que de alguna manera cruzan un poquito la línea de solo las ciencias naturales. ¿Seguimos? ¿Alguna Bien. consulta? No, me parece súper interesante. También la última página se puede encontrar en Facebook también, que compartan Sí. los canales. No, me parece eso, lo importante es que todos estos recursos pueden ser compartidos también en CREA, que a su vez cada uno lo puede sacar del aula y compartir en sus aulas. Bien, siguiendo la línea esta que venías hablando, Karina, ¿qué podemos hacer para que la actividad pueda superar una mirada ecologista y solo y únicamente de las ciencias naturales? Nos dicen, siempre cuando vamos a decir que vamos a trabajar con la ecología, con el ambiente, nos dicen, entonces estás trabajando ciencias naturales, o muchas veces lo pensamos. ¿Es así? Como en la respuesta anterior algo dijimos, hay momentos donde cruzamos la línea y momentos donde no. Se puede pasar más allá, y acá tenemos algún material. En algún momento les cuento que en donde lo que he estudiado de educación ambiental nos han hecho pensar cuáles son los afiches que son de una postura ecologista, y cuáles ha habido afiches que han sido un poco más críticos ante ciertas posturas. Entonces, para responder esto, una de las cosas que podemos hacer con nuestros alumnos es analizar afiches de ecología, que sean solo de ecología, y afiches que incluyan a los seres humanos. Afiches que vayan a un poco más, que incluyan las realidades sociales,
que incluyan problemáticas sociales. Entonces ahí estaríamos en una postura un poco más crítica. Y en esta plantación de árboles sucedería lo mismo, para ir a un poquito más, con un poco más de criticidad, con otra perspectiva. Tendríamos que preguntarnos por qué en ese lugar no se han plantado árboles, qué es lo que ha sucedido, si en algún momento hubo o no, y por qué. Y acá, con esta selección que realizo, son 2 afiches en realidad, con una postura, en este caso el que es verde es un poco más centrado en la ecología, el otro ya habla de problemáticas sociales, y hago aquí una selección de un autor, que es Eduardo García, y él tiene un libro, ¿Es posible una didáctica de la educación ambiental?, hacia un modelo didáctico desde una perspectiva constructivista. En el libro de Eduardo García se habla de los contenidos de educación ambiental. Él lo que menciona es justo esto que me están preguntando: ¿cómo hacemos para que los contenidos sean, además desde los ecológicos, que sean desde otras áreas? Entonces, este libro habla sobre eso y tiene una perspectiva un poco más crítica, una mirada un poco más abarcativa de la educación ambiental. Bien. No sé si Y vieron que entonces, estamos medio corto de tiempo. sí, ya para ir sintetizando, Sí. la última pregunta sería, entonces, ¿siempre es correcto plantar árboles? Bueno, es difícil responder eso, porque acá hay varias cuestiones. Está muy, muy bien visto plantar árboles, y a mí me encanta, les digo la verdad, lo he hecho muchas veces, pero hay que pensar, acá voy a dar una mirada de una bióloga, de Alice Altesor, es una bióloga uruguaya. Ahí puse una imagen, ¿se ve lo de la vegetación invisible? Sí. Sí, bien. Ella en la maestría tuve el placer de escucharla, de que nos diera un seminario y varias clases que estuvieron muy interesantes. También pude dar un examen con ella, y ella nos explicó un poquitito sobre los biomas, algo que se trabaja en la escuela. Nos dijo que el bioma predominante en Uruguay a escala mundial es el pastizal, es la pradera. No estoy diciendo nada nuevo en realidad, ¿no? Pero nos remarcó tanto esto, nos hizo ver que en realidad la ecología primero hay que pensar a qué escala estamos hablando, a escala mundial, nos dijo ella, nuestro bioma es el pastizal. Eso es lo que predomina en nuestro país, y no los árboles. El 3% del país son montes nativos, el resto es pastizal. Si ustedes salen a la calle, porque a veces lo hemos naturalizado tanto que no nos damos cuenta, si salimos a la calle, en cualquier lugar que tenga un espacio, nuestra naturaleza, ¿qué es lo que va a crecer? ¿Qué va a crecer? En cualquier vereda, en cualquier rinconcito, entre medio de 2 baldosas. ¿Qué? Pasto. 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 ¿Por qué va a crecer pasto? Porque ese es nuestro bioma. Si vos vas a Brasil suceden otras cosas, en Uruguay crece pasto, porque ese es nuestro bioma. ¿Tá? Tan sencillo como eso. Pero ¿qué nos pasa a los uruguayos? Y ese artículo se los recomiendo porque es muy interesante. No lo vemos. Por eso ella le nombra la vegetación invisible. Este artículo, que se puede trabajar con niños, empieza diciendo: cuando salimos por la ruta en un auto, en una bicicleta, en una moto, en cualquier vehículo, caminando, vos le decís a los niños que miren por las ventanillas, y ellos te dicen: ¿y si no hay nada? Hay pasto y vacas. Y en realidad ese es nuestro ecosistema. Ese es el bioma de Uruguay. Y el pasto, que en realidad el nombre que ella usa es el pastizal, tiene más de 290 especies, que no las conocemos. Hay libros de identificación de especies de pastizales, y además de esas 290 especies que tiene nuestro pastizal, el suelo de nuestro